Vamos con noticias de la economía. En su primer informe de política monetaria del año, el Banco Central mejoró su proyección de crecimiento para 2024. Estima, de hecho, que sería entre 2% a 3%. Eso sí, la inflación llegaría a un 3,8%. Sube la proyección con respecto al informe de política monetaria de diciembre. Para hablar de este tema, estamos con el director de Clapes UC, exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Felipe, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, mucho gusto de estar con ustedes acá. La verdad que digamos que hemos tenido relativamente buenas noticias, ¿no? En el último tiempo. Y digo relativamente buenas porque tampoco podemos cantar victoria por el hecho de que en febrero tuvo un crecimiento de 4,5, Sí. sobre todo cuando hemos tenido un año bisiesto, ¿no? Todos recordamos que tuvimos, no solamente la economía tuvo un día más, todos pudimos de alguna manera tener ese día más en febrero porque nos tocó este año, y entonces este año tuvo un día más, febrero. Recordemos que siempre nos medimos respecto al año anterior, Claro. cuando estamos hablando del crecimiento de un mes. Se estima, y el propio Banco Central lo estima, que es del orden de 1 punto el mayor crecimiento por un día adicional. Ahora, yo con eso no quiero quitar, simplemente no quiero quitar el que es una buena noticia. Claro. El dato. Es una buena noticia. Hay un dato, 4,5, pero digo yo con la corrección es como 3,5, en realidad, con la corrección del Que día. igual sería más Y alto que en el año anterior o que los meses anteriores, digamos. claro, es más alto que enero, es más alto que, y es 4,5% más alto que febrero del año anterior. Sí. Sin embargo, yo creo que el tema es, primero vamos a ver si mantenemos estas buenas noticias en marzo, Nicolás, porque en marzo tenemos 3 días laborales menos que en marzo de 2023. Eso lo vamos a saber, ¿no es cierto?, el día a comienzos de mayo. Claro. Entonces, y ahí vamos a ver si es qué es lo que se mantiene. Yo creo que nadie espera que se mantenga un crecimiento sobre el 4%, que es, sin duda, una muy buena noticia en términos puntuales. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar en el resto del año y lo que va a pasar hacia 2025 y 2026. Porque es ahí donde nosotros estamos viendo, y el propio Banco Central, que hay una moderación fuerte del De crecimiento. hecho, reduce las crecimiento proyecciones para 2025 el Banco Central en este informe de política monetaria. Efectivamente, el Banco Central lo reduce a un rango. Si el rango es de 2 a 3, quiero decir que nosotros hacemos nuestro propio informe macro en Clapes UC, lo acabamos de dar a conocer. En este informe macro nosotros hablamos de un crecimiento ligeramente menor, pero dentro del rango del Banco Central. El Banco Central dice 2 a 3, nosotros decimos 1,75 a 2,5. Ya. Estamos por ahí, pero el problema es que el 2025 y 2026 la economía, de acuerdo al Banco Central, va a estar creciendo entre 1,5 y 2,5, centrado en 2. Ese es un crecimiento claramente insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Felipe. No para romper ninguna estadística internacional, porque estamos creciendo poco en Chile. No, nos hemos ido, el crecimiento se ha ido esfumando acá. ¿Y por qué es importante el crecimiento económico? Porque el crecimiento da mayores oportunidades de empleo, porque da mejores salarios, porque permite a las pymes tener mayor demanda por sus bienes y servicios, y porque, muy importante, Nicolás, porque permite una mayor recaudación fiscal. Se estima que por cada punto mayor de crecimiento económico en Chile, se recaudan del orden, esto es estimación de la Comisión Marfan, del orden de 800 millones de dólares adicionales por un punto de crecimiento, lo que hace que el principal recaudador nuestro, cuando hemos tenido esta tremenda discusión respecto del pacto fiscal y de la reforma tributaria, que el principal recaudador es el crecimiento económico del país. Y yo creo que es aquí donde está nuestra gran falencia hoy día, Nicolás. Tenemos un problema en inversión, porque esta recuperación que hemos visto hasta el momento está fundamentalmente lograda. De hecho, en el informe de política monetaria, la proyección para la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, es bien preocupante. De un nulo crecimiento de la inversión para este año, se actualiza a una caída de 2%. ¿Cómo analizar también esa lectura? Yo creo que esto es porque tenemos una serie de temas abiertos y tenemos algunas reformas que no están bien orientadas. Yo quiero decir que la reforma tributaria, hasta donde sabemos, no estaba bien orientada. Esta es una reforma que naufragó el año pasado, en marzo, y que esperamos que antes de fin de mes vamos a tener, bueno, ya conocemos lo del cumplimiento tributario, pero hay una segunda pata, que es el aumento de impuestos, donde
se busca ir con un aumento de impuestos a las personas, a la clase media, podríamos decir la clase media profesional. Yo me alegro que hoy día haya un cambio en materia de la reforma tributaria, porque la reforma tributaria inicial, si se hubiera seguido, le voy a decir una cosa, si hubiéramos tenido la reforma tributaria que planteaba el gobierno originalmente y que fue rechazada en su idea de legislar en marzo del año pasado, no estaríamos con estas perspectivas de crecimiento que tenemos para el 2024. Si se hubiera aprobado la Constitución que se rechazó en septiembre de 2022, tampoco tendríamos la situación que vemos hoy día. Por lo tanto, a mí me parece que estas son algunas señales. Y lo que usted señala respecto de la inversión, a mí me parece muy preocupante. La inversión es no solo mayor demanda hoy, es la posibilidad de tener mayor capital, mayores capacidades productivas futuras, y que esté cayendo. Hemos tenido un ciclo de muy baja inversión cayendo. Creo que de los últimos 10 años, desde el 2014, hemos tenido caída en 6 o 7 años, sí, caída de inversión, y nuestras perspectivas son malas. Por lo tanto, lo que hay ahora es un mayor impulso, básicamente un mayor impulso externo, que está reconocido por el informe del Banco Central. Diríamos también que hay un mayor impulso fiscal, que también está contenido en estas proyecciones, pero en materia de un elemento tan importante como la inversión privada, vemos una falencia muy importante. Por tanto, yo creo que no es momento, si bien es cierto, algunos pueden haber descorchado el champaña, yo creo que todavía es prematuro hacer esa celebración. Felipe, declaraciones que entregó el día de hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Dice, con respecto a este informe de política monetaria, ya con respecto al IMASEC de 4,5, apuntaba a que este es el camino, se va cimentando, estoy parafraseando, el camino a la reactivación. Ahora, con el informe de política monetaria, el ministro de Hacienda decía hoy, ¿puede ayudar a disipar esta nube de pesimismo con la que hemos estado discutiendo? Hablaba de los agoreros, de alguna manera que este pesimismo termina trancando muchas veces lo que es la mirada de crecimiento, inversión, un poco lo que estamos hablando. ¿Qué le parece? Mire, me parece que más allá de los agoreros, mire, había tocado estar en la misma silla del ministro Marcel y conozco lo que es estar sujeto permanentemente... El sillón de Tatino 120. El sillón de Tatino 120, efectivamente. Y de hecho estuve hace muy poco con el ministro, así que mantenemos una cierta comunicación con él, aunque no estemos de acuerdo en todos los temas, por supuesto, pero mantenemos esta comunicación. Y yo diría una cosa, yo diría que aquí el problema más que los agoreros es que mejoremos las políticas públicas, que al final son las personas van a reaccionar frente a los incentivos. Nadie quiere hacerse daño y hay que pensar que daño a sí mismo, o sea, esto de que la economía no crece porque hay algunos que simplemente el pesimismo como que es innato, eso no es así. Uno puede generar una recuperación del crecimiento económico con buenas políticas públicas, con políticas públicas que estimulen el emprendimiento, la inversión, el empleo, con políticas públicas que disipen dudas. Hay que disipar dudas. Fíjese que, por ejemplo, todavía tenemos abierto, si bien es cierto, nosotros medimos todos los meses en CLAPE UC la incertidumbre económica. Sí. Tenemos una medición cuantitativa de incertidumbre. Y hemos visto una caída importante en la incertidumbre, pero lo que estamos mirando es que aquí hay un riesgo de que vuelva a aumentar la incertidumbre, porque probablemente en la próxima elección vamos a volver a discutir la Constitución. Yo creo que si alguien pensó que estaba zanjado el tema de la Constitución, porque Chile tiene hoy día el récord, mira, nosotros tenemos el récord del salto a caballo, eso todavía no se bate. No se bate. El récord del salto a caballo del coronel, entiendo que en Guaso, la Raguibel, tiene ese récord que nunca ha sido batido. Y hoy día tenemos otro récord, el récord de haber rechazado 2 constituciones al hilo, 2 nuevas constituciones que fueron hechas en forma consecutiva. Ese es un récord que también tiene Chile. Ese tema no se ha despejado totalmente. Ahora, pero ¿cómo se puede cuantificar un proceso constitucional o la discusión sobre una nueva Carta Magna? Cuantificar, insisto, en lo que son proyecciones, en lo que es la mirada de los datos económicos. Mucha gente que nos ve en la casa dice, bueno, pero ¿cómo los números se pueden ir proyectando o encauzando, digamos, en proyecciones o miradas más pesimistas con respecto a la economía cuando son números, cifras, datos? Mire, lo que pasa es que la discusión constitucional, por ejemplo, nosotros la medíamos en esta discusión de incertidumbre. Ustedes la midieron con el gasto fiscal que iba a significar los cambios en la Convención Constitucional, si no me equivoco.
con la convención, pero mucho más allá de eso, había una redefinición, Sí. se abolía el Senado, recordemos que habían 7 sistemas de justicia distintos en Chile, o sea, una constitución que yo le digo una cosa, es bueno, en parte se despejó eso, si se hubiera hecho lo que en ese momento el gobierno quería, que era aprobar esa constitución, estaríamos en un escenario, Nicolás, completamente distinto. Yo me alegro que el pueblo chileno tuvo la sabiduría de rechazar por una amplísima mayoría de 62 a 38 el proyecto constitucional primero, pero tampoco pudimos ponernos de acuerdo en el proyecto que vino después. Entonces, de alguna manera se rechazó el primero, se rechazó el segundo, que era, digámoslo así, mucho mejor que el primero, pero que tenía problemas. Y no nos pudimos poner de acuerdo, no pudimos tener un texto más consensuado, fuimos a una confrontación y eso la gente no lo recibió bien, y hoy día tenemos ese tema abierto. Yo no quiero plantear que esto, porque hay gente que dice, mire, esto significa que vamos a seguir operando con la Constitución actual. Yo creo que no. Yo creo que no vamos a seguir operando indefinidamente con la Constitución actual porque ha habido un proceso, aquí se aspira a una nueva Constitución, pero no nos hemos puesto de acuerdo en el texto. Y eso es muy importante para los proyectos de inversión, para una mirada de largo plazo. La certeza. ¿Cómo nos vamos a organizar en este país, en este tema tan fundamental que es nuestra Carta Fundamental, la Constitución? Entonces creo que ahí hay un tema, después hay que despejar el tema tributario, el tema de pensiones. Hoy día tenemos un proyecto que pasó de la Cámara al Senado, pero es casi un cascarón el proyecto porque se rechazaron muchos de los contenidos y hoy día es una discusión que está completamente abierta. Ahí tenemos otra fuente de incertidumbre. Le quiero decir que estos son 6 puntos adicionales de contribuciones de seguridad social que tal como está en el proyecto, esto es un impuesto al trabajo, que también tiene efectos. Hoy día tenemos una situación de mercado laboral donde todavía tenemos del orden de 250.000 empleos menos que los que habían de la tasa de ocupación prepandemia. Por lo tanto, pues, todavía ahí tenemos un mercado laboral con una tasa de desempleo elevada. O sea, tenemos varios temas. Y este tema de la inversión que hablábamos, yo creo que dentro de las buenas noticias está que la inflación va cayendo. Que las tasas de interés van cayendo, esto constituye un aunque la proyección en el IPOM es que la inflación, claro, va cediendo, pero va a ser mayor a la que se establecía por lo menos en el IPOM de diciembre del año pasado. Eso es para preocuparse y ¿por qué se explica también? Mire, se explica por 2 razones. Yo creo que se explica por los precios internacionales de la energía, que nosotros no tenemos nada que ver en cómo se explican esos precios, claro. Nada que hacer. Y se explica también por la evolución del tipo de cambio, nada que hacer también. Que ha sido por una depreciación. Pero ahí sí se puede hacer un poco más, porque eso, más allá de los vaivenes diarios, eso depende de cuáles son las perspectivas de la gente para invertir en el país, o cuánto es lo que la gente quiere sacar o ingresar capitales al país. Pero yo creo que esos son los 2 elementos fundamentales. Ahora, a mí me parece que, claro, uno querría que la inflación convergiera más rápido a la meta punto de 3% del Banco Central, pero vamos a tener este año probablemente una inflación algo mayor que esa. El Banco Central está proyectando 3,8% y que esta convergería a su meta solamente hacia el 2026. Por lo tanto, yo creo que ahí hay otro elemento, pero yo creo que en la parte buenas noticias, bajas de tasas, baja más paulatina, más, digamos, gradual en materia de inflación. Yo creo que esas son 2 buenas noticias para la economía chilena. Pero ¿sabe qué, Nicolás? Mi perspectiva es que aquí tenemos que hablar en serio de crecimiento económico de largo plazo. Más que alegrarnos de IMASEC de un mes, que sí podemos decir que es una buena noticia, cómo Chile puede salir de este letargo de crecimientos en torno al 2%. El año pasado casi se hizo una fiesta porque crecimos al 0,2. A mí me parece que no hay ninguna fiesta que hacer cuando está cayendo el producto per cápita. Pero crecer al 2 tampoco es... Mire, y le voy a hacer una cuenta simple. Si el producto crece al 2%, que es más o menos lo que el Banco Central prevé puntualmente, ¿no es cierto? Hay un rango, pero es lo que se prevé para los próximos 2 años, el producto per cápita crece algo más del 1%. Si el producto por habitante crece a poco más del 1%, nos demoramos 70 años en hablar del producto per cápita. Felipe Larraín, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros, Felipe. Que esté muy bien. Con mucho gusto, que esté muy bien usted también. Buenas tardes, chao.